¿Cuántos han tenido algún problema que parece que les derribara el piso? O sea, que les moviera el piso y que los derribara así. Como que uno siente que como que de esta no salgo. Como que no sé nadar y me tiraron a la piscina. ¿Soy yo el único? No, ¿cierto que no? La palabra del Señor hoy día tiene un título bien especial y vamos a hablar acerca de la fe. Diga conmigo fe. Pero dígalo conmigo. Diga conmigo fe. Eso. Fe. La palabra de hoy se llama zarandeados, pero no vencidos. Y todos pasamos momentos donde nuestra fe se debilita. Ya les voy a explicar lo que significa la imagen. No me la saque todavía, Cristiancito. Pasamos por situaciones, por momentos, por problemas que a veces hacen que nuestra fe se diluya como el hielo. Hay días en que nos cuesta orar. Hay días en que hablamos con el Señor y parece que Él está en silencio, como que no nos escucha. Y solo escuchamos la voz del diablo que nos dice, no, si ya no puedes. Ya date por vencida, por vencido, ya está bueno ya. Escuchamos, ¿para qué vayas a seguir intentando? ¿Para qué vas a hablar de nuevo con Él si no va a cambiar? ¿Cuántas hermanas dicen amén? ¿Para qué? Pero hay algo que me llamó mucho la atención y es que el Señor Jesucristo siempre está presente en esos momentos. El problema es que nosotros no nos damos cuenta. Nosotros olvidamos. A veces pensamos, Dios no va conmigo. ¿Se acuerdan? Esa es una historia, una anécdota que habla de la persona que iba caminando con el Señor por la orilla de la playa y veía cómo quedaban las huellas de ambos. Las huellas tuyas, Señor, y las huellas mías. Y de repente, Señor, cuando tuve un problema, me dejaste solo. ¿Y por qué dices eso? Le dice el Señor. Porque solo vi mis huellas en la arena. Vi solo un par de huellas. Y tú venías conmigo y yo veía que tú y yo dejábamos huellas. Y cuando tuve un problema, empecé a ver solo un par de huellas. Y el Señor le dice a la persona, según la historia, es que tú no sabes lo que pasó. Cuando tú tuviste un problema, yo te tomé en brazos. Entonces no eran tus huellas, eran las del Señor que te llevaba a ti. Cuando estamos pasando por situaciones, hay algo que hace el Señor y que quiero que hoy día aprendamos, porque su intención no es probarnos simplemente por probarnos, sino para que nuestra fe no falte. Y esa es una oración que hace el Señor Jesucristo por Pedro y que sostiene a cada creyente en medio de cualquier tormenta. Entonces, si habláramos de una fe que se debilita, ¿qué cosas podrían debilitar nuestra fe? La prueba, por ejemplo. ¿Alguien sabe lo que es una prueba? No es un examen simplemente escrito para que alguien saque una evaluación, aunque tiene el mismo sentido. Cuando hablamos de que estamos siendo probados es porque hemos tenido un problema, algo que nos desestabiliza. No es que un hijo te salió medio rebelde y que siempre llega tarde, eso es un tema cotidiano, pero una prueba puede ser, por ejemplo, algo que te produzca tal nivel de desestabilidad que te haga dudar de creer o no seguir creyendo. ¿Para qué voy a la iglesia si ya no, Dios no me escucha? Miren, empecé a venir a la iglesia y me ha ido peor. La prueba tiene una reacción en nosotros y tiene un propósito, aunque el propósito es enseñarnos y producir paciencia, muchas veces la enfrentamos mal y nos debilitamos y pasamos por estos problemas. Entonces, quiero que vayamos a la Escritura, al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer desde el verso 31 al 32. Porque lo primero que quiero que sepa, para aquellos que anotan, bueno, busquen la Escritura, búsquenla, Lucas 22, verso 31 y 32. Pero lo primero que tenemos que saber respecto a esto es que
la fe puede ser probada, pero no destruida. Dígalo conmigo, la fe puede ser probada, pero no destruida. Entonces dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí le está hablando a Pedro, al apóstol Pedro. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo busqué la NBI, la nueva versión internacional, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiero que note lo siguiente. Normalmente los cristianos decimos, no, si el Señor le dijo a Pedro que lo iba a zarandear, y pensamos que solo el zarandeado fue Pedro, ¿cierto? ¿Pensábamos eso alguno? Que solo era Pedro. No, pues la Biblia nos dice eso, dice, los pidió a todos los discípulos. El contexto es, están en la última cena, luego de haber cenado, conversan, el Señor habla con sus discípulos, dice, uno de ustedes me va a entregar, y pasa todo eso que hemos visto y que hemos aprendido. Y luego en esa conversación, Pedro le dice, Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Soy capaz de ir contigo hasta la muerte. En ese contexto el Señor le dice, mira Pedro, el diablo los pidió a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y a veces pensamos que el Señor le está diciendo, el diablo va a hacer lo que quiera con ustedes porque tiene derechos. Y no, lo que está haciendo es decirle, ustedes van a ser probados. Todos los discípulos iban a ser probados. Pero en Pedro necesitaba formar algo. Entonces le dice, yo he rogado al Señor para que tu fe no falte. Y cuando hayas vuelto, fortalezcas a tus hermanos. Pedro fue zarandeado como trigo, los demás también. Pero quiero que nos centremos en la figura de Pedro. ¿Qué significa ser zarandeado? Primero que todo, si puedes poner la imagen, Cristiancito, la imagen de fondo muestra una especie de colador que tiene esa persona en la mano. Arriba granos de trigo y debajo se ve otra cosa, ¿cierto? La zaranda es un colador. Zarandear a alguien no significa, ven para acá que te zarandeo. Eso no es zamarrear a alguien. La zaranda es un arnero, un colador, un tamiz, algo que filtra. Cuando el Señor le dice a Pedro, tú vas a ser zarandeado, en otras palabras le dice, ok, hay que sacar algunas cosas que no están bien, Pedro. Y para eso necesito probar tu fe. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y a pesar de que Pedro sí fue en extremo probado ese día, la prueba de su fe fue máxima. Se enfrentó de cara al martirio después de haber sido probado. Ya les voy a poner en contexto. Después de haber sido probado, se enfrentó cara a cara con lo que vino. Él tuvo que ver a Cristo cómo lo latigaban, cómo lo castigaban y sentirse culpable. Porque si vamos al contexto completo, el Señor le dice, este zarandeo consiste en lo siguiente, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y eso es complejo, que alguien te diga en tu cara que tú vas a fallar. Porque nuestro orgullo se levanta, nuestro ego y dice, no, ¿cómo yo voy a fallar? Yo sé quién soy. Aunque todos estos te dejen, dijo Pedro, yo no te voy a dejar. Si es necesario, voy a ir a la cruz contigo.
Cuando somos así enrostrados por la realidad, cuando vemos que nuestras fuerzas en realidad no sirven, que las fuerzas humanas no son suficientes, que nuestras buenas intenciones pueden ser muy buenas, pero no nos sirven para mantenernos firmes, sino que solo de Dios proviene nuestra fortaleza. Cuando somos expuestos a eso, lo único que necesitamos hacer es esperar y confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque así como Pedro estaba siendo expuesto, tuvo que ver todo lo que vino después. O sea, él lo vio cara a cara. Vio cómo le pegaban al Señor, vio cómo lo crucificaron, vio cómo los soldados se burlaran, vio cómo toda la gente lo dejó. Se enfrentó a su miedo, a su necesidad personal de salir huyendo para no terminar como el Señor. Se enfrentó a la realidad cuando vio que efectivamente lo negó, le falló. Vio como los demás discípulos también fueron zarandeados porque todos huyeron. Todos los demás se fueron a esconder. Todos los demás se fueron a esconder. Nadie estuvo con el Señor. Y Pedro tuvo que soportar eso en carne propia. Ver, en realidad le fallé. En realidad tenía razón el Señor, me iban a zarandear. Solo que no entendía el propósito. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer otros versículos del mismo capítulo en la Reina Valera. El verso 54. Quiero ponerlo en contexto de lo que dice la Biblia cuando pasa todo esto que le estoy contando. Dice, y prendiéndole al Señor Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía, ¿de dónde? De lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, o sea, esta gente hizo un fuego, puso un tambor, qué sé yo, unos palos ahí para calentarse, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces Pedro le dijo, no importa, yo aquí paso piola. ¿Cierto? 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Lo reconocieron, pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Un poco después, otro le vio y dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, o sea, el Señor lo mira a Pedro, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor Jesús que le había dicho antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. La prueba no es agradable, pero es necesaria. La prueba no es agradable. El proceso de zaranda separa lo útil de lo inútil. Esta herramienta, la zaranda, sirve para separar el grano de las impurezas. Así también las pruebas revelan qué tan real es nuestra fe. Si tú te has preguntado muchas veces por qué estoy pasando por esto, simple y sencillamente lo que tienes que hacer es decir, ok, ¿esto me va a derribar, derrotar, me va a sacar de la fe o me va a fortalecer? Porque hay un dicho popular que dice que lo que no te mata, ¿qué hace? ¿Usted le ha echado Tanax alguna vez a un bicho que no se muere con Tanax? Patalea todo y se para y sigue caminando. ¿Cierto? Hay algunos así. Algunos que hay que darle con el zapato para que se mueran. El problema, hermanos míos, es que nosotros nos centramos en la situación en sí, en la prueba, en la aflicción, en el dolor que provoca, en la confrontación, en lo confrontado que me siento de saber que estoy fallando. ¿Y por qué estoy fallando? Quizá la prueba no me hace volver a tomar o no me hace irme a hacer cualquier cosa que no haría estando bien con el Señor, pero sí me debilita y empiezo a dudar. Y al dudar, mi fe se diluye y mis palabras cambian. Entonces, en vez de sentirme con gozo y agradecido, me siento quejón. Entonces, todo me queda mal, nada me sirve, todo me parece mal, se me cruza cualquier persona y lo trato o la trato mal porque yo estoy mal.
Nos centramos en las evidencias, en las circunstancias, en lo que yo siento, en lo sensorial, pero no en las cosas que son inamovibles. Y déjeme decirle, hermanos, que la fe debe ser fundada sobre algo que no se mueva. Y lo único que no se mueve es la roca que es Cristo. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es aprender a reconocer dónde está puesta mi fe. A veces pensamos que la fe se debe basar en nuestras emociones o en nuestra fuerza de voluntad. Si yo aguanto, yo sé que voy a cambiar, porque yo sé que puedo hacerlo. Y nos basamos en el yo, en lo que yo pueda hacer. Pero déjame decirte, hermana, hermano, que tú no puedes. Tus fuerzas se van a acabar, tus fuerzas se van a debilitar. ¿Y qué vas a hacer? Si basas tu fe en las emociones, no, yo estoy bien hoy día, así que canto con gozo, pero mañana estoy mal, ¿y qué pasa? Se te diluye. Las emociones nos traicionan. Cuando viene alguna dificultad, las fuerzas nos dejan, las emociones nos traicionan, la fe genuina, no. La fe verdadera se demuestra en la prueba porque no se vuelve agua. Se mantiene firme. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Y el verso 3, porque la prueba de su fe produce paciencia. O sea que cuando Dios prueba nuestra fe, no es para saber si somos buenos o somos malos. Es simplemente para provocar en nosotros un cambio. Es para provocar en nosotros una reacción. Es para provocar en nosotros aprender que realmente solo no puedo. Y cuando comenzamos hace un tiempo atrás, yo partía hace un tiempo diciéndole, la iglesia es un lugar donde uno viene a ser capacitado. Este no es un club social donde usted venga y lo pase muy bien, se pasa bien, pero no ese es el primer propósito. No es un lugar donde sea para beneficencia, donde vamos a ayudar simplemente a los demás, aunque sí lo hacemos. Pero ese no es el propósito. El propósito es que usted y yo seamos entrenados, capacitados, formados para toda buena obra, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Pero eso se logra aprendiendo lo básico. Y lo básico es saber que mi fe tiene que fortalecerse en Dios. Si yo decido hacer un cambio por fuerza de voluntad, se va a caer. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Y muchas veces perdemos la paciencia y mandamos todo a... No voy a decir una palabra que se dice en el extranjero porque aquí no es mala, pero en otros lados sí. Lo mandamos a la punta del cerro. ¿Por qué? Porque no somos pacientes en la prueba. Tiempo atrás aprendí que cuando uno habla de estas cosas, el Señor lo primero que hace es probarte. Pero nosotros hemos pasado un tiempo con la pastora y bueno, con mi familia de bastantes situaciones. Pruebas, inestabilidad económica, cosas que suceden con la iglesia, personas que amamos y que de repente se apartan del Señor y eso nos hace sufrir porque nosotros lo que queremos es que ustedes obtengan lo que Dios tiene para ustedes. Nos hace sufrir porque nuestro corazón de pastores habla de otra manera, escucha de otra manera, piensa de otra manera. Quizá alguna persona le dice, bueno, el que viene, viene y el que no se lo pierde, pero para nosotros no. Para nosotros sí hay una carga espiritual. Y a eso súmele todo el contexto personal y todas las situaciones. Y muchas veces hemos sentido que esa prueba lo único que hace es darnos más trabajo. Pero no es así. La prueba te forma. Y lo que no te mata, te hace más fuerte, según Primera de San Ismael. Lo que no te mata te hace más fuerte. Eso es una consecuencia lógica de algo que te prepara para lo que viene. Ya conoces a tu enemigo. Ya sabes cómo te pega. ¿Sí o no? ¿Cuánto le dijeron a su mamá?
Alguna vez, si me pega ya no importa. Total, ya sé que me va a doler un rato. ¿Lo hicieron alguna vez? Arrepiéntanse. Cuando Job pierde todo, ¿se acuerdan de Job? La historia de Job. ¿Alguien no sabe quién es Job? Job es un personaje bíblico que es tan importante su experiencia que incluso se incluyó su libro, su historia en la Escritura. Un hombre que teniéndolo todo, que siendo muy bendecido, de pronto Dios decide probarlo. Y pierde todo, pierde casas, pierde bienes, pierde animales porque era un hacendado, pierde sus hijos, pierde a su mujer que lo maldice y le dice, oye, pero ya, ¿hasta cuándo? Pierde su salud porque una enfermedad llamada sarna, que ya casi no se conoce aquí en Chile, lo ataca, no podía estar, se rascaba, estaba desesperado, en la ruina, en la miseria, más encima tiene 3 buenos amigos que lo vienen a ver y lo único que hacen es enrostrarle su pecado y decirle, tú estás pecando, por eso Dios te castigó. Este hombre, Job, perdió todo y cuando estaba en esa mísera condición, dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré. La verdadera fe es una decisión. Esa es la fe que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Cuando pierdes los hijos que se van al mundo, que no quieren verte, puede que no se vayan al mundo, pero no quieren verte y uno siente un puñalazo. Cuando uno siente que nadie se preocupa por mí, a pesar de que yo lo doy todo por todos, sientes traiciones. Cuando sientes esas cosas, lo único que te sostiene es la fe que permanece. No temas ser probado. No temas ser probado. No temas pasar por una prueba. Lo que sí hay que temer es perder la fe en medio de la prueba. Porque si Dios permite la zaranda es porque hay algo en nosotros que no está bien. Hay impurezas dentro del grano que Él quiere rescatar. Hay algo que Dios tiene. Hay un consejo y un principio que viene de parte de Dios y que se encuentra en el libro de Jeremías. Si entre sacares lo precioso de lo vil, o sea que siempre hay algo valioso en medio de cosas no tan valiosas y siempre hay cosas viles en medio de lo precioso. Cuando Dios te da y pone una unción en ti, no significa que todo ya esté listo. Hay impurezas que Dios va a empezar a purificar. Hay cosas que Dios va a empezar a sacar. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio de la prueba. Los cristianos tenemos que aprender a vivir más allá de la prueba. Mantenernos firmes como mirando al invisible. Si Dios permite la zaranda es porque hay algo valioso que quiere purificar. Lo segundo que tienen que saber es que tú no vas a la prueba solo. Mi hijo rindió sus exámenes porque mi hijo estudia en casa. No va al colegio como los demás mortales. Da exámenes libres con el sistema de homeschool, ¿sí? Y fue, esta semana que pasó, tuvo todos los 5 días para rendir exámenes. Un examen cada día, matemáticas, ciencias, lenguaje, ¿cierto? Pero resulta que en matemáticas podía usar calculadora. El sistema es así, los dejan usar una calculadora. Y en inglés podía usar un diccionario. Así que no, po. Él no fue a la prueba solo, ¿cierto? Cuando tú vas a una prueba, tampoco vas solo. Cristo va contigo. Sí, amén, sí, amén. Todos decimos amén. Pero antes de que usted me diga amén, ¿sabe cómo va? No es que Él esté parándose adelante. ¿Alguien quiere actuar? Pablito, ya, tú que dijiste que sí, ven. Un aplauso para el actor voluntariamente designado. Póngase detrás mío. Cuando usted va a la prueba, no es esto. Yo soy el Señor y Él es Pablo que va a ser probado. No es esto. No es que Cristo vaya delante de ti a la prueba. No es eso. ¿Qué significa que Dios va contigo? Póngase adelante, Pablito. Señor,
Padre, sostén a Pablo porque va a ser zarandeado. Oro por él, Señor, para que su fe no falte. Eso. Fortalécelo, Padre, llénalo de fe. Gracias, Señor. Así va el Señor contigo. Gracias, Pablito. Un aplauso para nuestro actor invitado. Cuando tú vas a la prueba, no vas solo. Cristo está intercediendo por nuestra fe. Antes de que Pedro negara al Señor, volvamos con Pedro. Antes de que él pasara todo este bochorno, el Señor me dijo, pero yo no le creí, yo me sentí capaz, yo creí que en mis fuerzas iba a ser valiente. Pero cuando vio el peligro, oye, este es de los que andaba con él, agarrémoslo. Yo no lo conozco. 3 veces lo negó, tal como el Señor le dijo. Antes de eso, el Señor ya había orado por él. Vemos lo primero que leímos. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Cuando el Señor está preocupado por ti, no significa que te va a librar de todo. Hay cosas que tú tienes que aprender a enfrentar. Hay cosas que tienes que aprender a vencer. Hay cosas que tenemos que sí o sí sufrir para saber que Dios está conmigo. Para poder comprobar que aunque padre y madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Adivina qué tienes que hacer. Te van a dejar. Lo afortunado y lo bendecido de esto es que los que te dejan son personas que no aportan en el plan que Dios tiene para ti. A veces son personas muy cercanas y que uno los ama y uno se siente traicionado. Pero aún así, el vínculo humano no es más fuerte que el vínculo con Dios. Y en esto, de verdad que tenemos que entenderlo, asimilarlo y comprenderlo. ¿Por qué? Y tenemos que tener revelación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aunque padre y madre me dejaran, los últimos que se van de tu vida son tus padres. Es muy difícil que un padre o una madre le den la espalda a sus hijos, aunque cometan errores. Cuando un hombre llega a la cárcel, una de las visitas más frecuentes en ese lugar es la de su madre. O sea que el tema para que un padre y una madre te dejen tiene que ser algo fuerte, fuerte, diga conmigo fuerte, más fuerte. Tiene que ser algo fuerte para que se rompa un vínculo así. Pero aunque padre y madre te dejen, con todo Jehová te va a recoger, significa que Él va a estar contigo en esas circunstancias. Pero eso hay que comprobarlo. Y eso es lo peligroso. El Señor conocía la debilidad de Pedro, pero no intervino para curarlo milagrosamente de su debilidad. Nosotros oramos, Señor, sana mi debilidad. Señor, Él conoce mi debilidad. Por favor, no me permitas pasar por eso. Adivina qué, Dios te va a hacer pasar por ahí. ¿Para qué? Para que te fortalezcas. La única manera de dejar de ser debilucho es hacer fuerza. No se puede de otra forma. Los músculos se entrenan, se capacitan. Yo tengo unos tremendos músculos, invisibles. Pero la forma de tener masa muscular es ejercitando y alimentándose. Ejercitándose y alimentándose. Si usted solamente se ejercita, el músculo adelgaza. Pero si usted come lo correcto, en el tiempo correcto y hace el ejercicio correcto, los músculos crecen. Y también se logra fuerza cargando peso. ¿O no? Usted puede ver que las hermanas no tienen músculos, pero usted las manda a la feria y esa mujer se transforma, hermano. ¿Sí o no? Carga 2, 3, 4 bolsas y llega. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque tiene una capacidad que se ha desarrollado haciéndola. Haciéndola. Nuestra fe va a ser probada. No vamos a ser exentos, o como se dice cuando uno no tiene que dar examen, eximido, gracias. No vamos a ser eximidos de la prueba. Vamos a tener que rendir la prueba. Pero así como Pedro, nosotros también necesitamos aprender. Y en el proceso de aprendizaje, Cristo no nos deja solos.
Tenemos que saber que a pesar de que el tiempo parezca oscuro y tenebroso, el Señor está pendiente de nosotros. Qué tremendo es saber que Cristo mismo intercede por ti. Él aboga por ti. Él está pendiente de ti. Todo lo que necesitemos, si se lo pedimos al Padre en su nombre, eso Él nos da. Ahora, ¿de dónde saco yo que Él ora? Hebreos capítulo 7, versos 24 y 25, la versión NBI dice: pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que Él vive siempre para interceder por ellos. No solo Cristo murió en la cruz y te entregó el regalo de la salvación, también está preocupado de que tú te mantengas. ¿Y cómo lo hace? Ora por ti. ¿Jesús ora, pastor? Sí, lo dice la Biblia, no yo. Él intercede por ti. Y hemos aprendido con mi esposa que la intercesión es un arma poderosa en las manos de Dios. Porque cuando tú dejas de llorar por todo lo que te pasa, ay, es que estoy mal, Señor, y tú cambias el chip y dices: Padre, yo traigo a ti mis problemas y aquí están. Pero hoy voy a interceder por aquellos que no tienen casa, por aquellos que no tienen vida, por los que están en esclavitud. Me acuerdo de la hermana Rosita, de la hermana Juanita. Padre, sana su corazón, levántale, no permitas que se pierda. Eso es interceder. Y te olvidaste de tus problemas, pero empezaste a orar por otro. ¿Y sabes qué? Dios responde esas peticiones y soluciona tus problemas. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Aleluya. El Señor sabía que Pedro le iba a fallar. Él sabía que lo iba a negar. Por algo le dijo: Pedro, Satanás te pidió para zarandearlos a todos ustedes como a trigo, pero no los va a derribar. Zarandeados, pero no vencidos. Los va a filtrar. Esto va a hacer que salga algo que no está bien. Porque lo que yo tengo para ti, Pedro, es mucho mayor. Su oración, la oración de Jesús, aseguró que la fe de Pedro no se apagara. Puede que tú te caigas, puede que dudes, pero si el Señor está a tu lado, si Cristo intercede por ti, no te vas a quedar en el suelo. El problema, hermanos, es que desconocemos esto. Entonces, cuando nos caemos, la culpabilidad es más grande. ¿Dice la Biblia que no nos vamos a caer? No. Si me ayudas, Cristian, con un versículo totalmente fuera de programa, dice: 7 veces cae el justo, creo. Porque 7 veces cae el justo, Proverbios 24, 16, y vuelve a levantarse. ¿Cuántas veces? ¿Quiere decir que solo me puedo caer 7 veces? No, está hablando de un número X. Dice que si se cae 7 veces, vuelve a levantarse. También hay otro versículo que dice que muchas son las aflicciones del justo. Si lo puedes, me puedes ayudar, Santito. Muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas de ellas le librará el Señor. ¿De cuántas? O sea, no sé si te estás fijando, para Dios el número 7 significa todas. What? Es necesario que pasemos por eso. Escándalo, me acordé de ya. Escándalo. Pedro falló, se cayó, pero no se quedó en el suelo. Cuando a ti te pasa lo mismo, Dios no permite que nosotros nos quedemos rendidos. Él mismo nos levanta. Y su deseo no es que caigamos y no nos levantemos o que eso sea para destrucción. Jamás Dios va a permitir que una prueba sea para destrucción. Entonces un cristiano no puede entrar a la prueba sabiéndose derrotado. Pastor, estoy siendo probada. ¿Qué le pasó, hermano? Me llamaron. ¿Quién? El dueño de la casa. Sí. ¿Qué quiere? Me pidió la casa. Yo arriendo, pastor. ¿Y cuándo le dijo que cuántos meses de gracia? No, 15 días me dio. Y estamos en un apuro. ¿Y qué va a hacer? No sé qué hacer. ¿Y por eso no vino el domingo? Sí, pastor. ¿Por qué? Es que estaba muy triste. La prueba no significa que no te va a tocar a ti o que tú vas a decir: chuta, no sé qué voy a hacer, ahora me tengo que dedicar a lo mío, voy a ver qué cosa hago.
esa prueba hay que enfrentarla como el Señor quiere que la enfrentemos. Yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Puede que no tengas salida, puede que no veas nada humano, pero nuestra fe firme, fortalecida, fundamentada en la roca, nos hace tener esperanza. Entonces, esa prueba quizá puede ser equivalente a lo que pasó con Job, pero Job estaba mucho peor que nosotros. Pero si Job pudo decir, aunque él me matare, en él esperaré, uno podría decir, aunque no tenga donde quedarme, en él esperaré. El problema es que nosotros no pedimos al Señor claridad para enfrentar las pruebas. Solamente pedimos la solución. Y hermanos míos, quiero que entiendas que Dios nos da herramientas para usarlas. No usar lo que dice la Escritura es un pecado. ¿Me escucharon bien, cierto? ¿Qué dije? A ver. Dios nos da herramientas para usarlas y si no las usamos, ¿qué cosa es? ¿Por qué será un pecado, pastor? ¿Por qué? Porque eso causará que me separe de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios. ¿Saben por qué? Porque empezamos a ver la vida humanamente. Volvemos a lo anterior. A cuando yo me desesperaba, no, hermano, tuve un problema. ¿Y qué hiciste? No, hice lo que hacía antes. ¿Y qué hice? No, me borré. Y el borrarse, con borrarse estoy diciendo lo que realmente la gente dice. ¿Qué es borrarse? ¿Qué es borrarse? Refugiarse en algo que no corresponde. Un vicio, droga, cigarro, alcohol, mujeres, otras cosas, malas amistades. Te refugias en otro lugar. No, yo me borré, pastor, no supe qué hacer. Pero después pensé, después que ya metiste la pata hasta el fondo. ¿Ustedes creen que eso no está correcto a los ojos de Dios? Por eso es que no usar lo que dice la Biblia es un pecado. Porque podemos evitar los problemas, podemos evitar caer de la gracia, pero hay que aprender. La fe no se sostiene por tu fuerza, sino por la obra de Cristo en ti. Mira, el deseo de Dios no es que nos mantengamos en el suelo. Su plan es que esta breve tribulación momentánea produzca en ti un cada vez más excelente peso de su gloria. No lo entendemos. Las tribulaciones, los problemas, las pruebas son momentáneas, pero cuando vienen deben producir un peso de su gloria sobre mí. Yo en esos momentos me tengo que acercar más al Señor. Ese es el momento para comenzar el ayuno. Ese es el momento para comenzar la intercesión. Ese es el momento para empezar a cambiar definitivamente aquellas cosas que fui postergando porque no, si Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo le amo, pero yo soy débil. No, cuando tienes una prueba es que Dios te está llevando al límite y te está empujando. Dice, no te preocupes, vas a ser zarandeado porque tengo cosas que quiero sacar de ti, pero necesito moverte el piso, necesito zarandearte un poco para que entiendas que yo soy Jehová, que te tomo de la mano derecha y te llevo adelante. Pero no queremos eso, no queremos la confrontación, no queremos el peso de la gloria sin la tribulación momentánea. Y no se puede. Escúchame, el propósito de Dios es mantenernos firmes. La fe no se sostiene por tu fuerza, lo repito, la fe no se sostiene por tu fuerza, sino por la obra de Cristo en tu vida. Mientras tú lloras, Él está orando. Mientras tú flaqueas, Él está intercediendo. Tu fe no solo depende de tu constancia y decisión, sino de su fidelidad. Él ha sido fiel. Él ha sido fiel y siempre lo será. No pienses que tu prueba de hoy es mayor que la que ya tuviste. Si Dios fue fiel contigo antes, contigo va a serlo hoy. Él ha sido fiel. ¿Sabe qué? Cuando uno tiene una vela y sale en una noche con viento en el campo, la vela parece que ya se va a apagar. Sopla el viento y la llama de la vela ya se le va, ¿cierto?
¿Por qué? Porque hay una condición que es el viento y que puede apagar la vela. Pero sabes que mientras esa mecha conserve calor, basta un pequeño refugio. Supongamos que esto es la vela. ¿Cuántos son o fueron fumadores? Ya, sí, estamos en confianza. No se puede prender el cigarro contra el viento. Yo nunca me he fumado, pero conozco de ciencia. No se puede porque el viento apaga. ¿Y qué hace la gente con el encendedor? ¿Cómo lo hace? Lo tapa y lo acciona. Y el taparlo es proveerle un refugio al fuego. ¿Cierto o no? ¿Están conmigo? ¿Ya se fueron? Entonces, cuando la vela está en el viento, si uno le proporciona un pequeño refugio, esa vela vuelve a encenderse. Así es tu fe. Así tal cual es tu fe. Puede parecer débil, pero mientras haya un corazón que todavía dice, Señor, ayúdame, esa fe sigue viva. Note usted la oración, Señor, ayúdame. La fe es dependencia de Dios, no autosuficiencia. Nunca fue con tus fuerzas, siempre fue con las de Él. La fe no es que tú tengas que decir, aquí vengo yo, el león de Judá está conmigo, nadie me puede hacer frente. La fe es decir, Señor, tengo un problema, ayúdame a enfrentarlo. Aquí estoy yo, soy tu hijo, sé quién soy, pero aún así solo no quiero ir. Cuando Moisés recibe la orden del Señor y dice, tú vas a sacar a este pueblo, después en el monte le dice, Señor, tú me diste una tremenda tarea, tengo que llevar a tu pueblo, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. Y él le dice, ok, voy a mandar a mi presencia irá delante de ti, mi presencia irá delante de ti y te daré descanso. No necesitas una fe perfecta, solo necesitas una fe que no se rinda. No necesitas una fe perfecta, necesitas una que se levante y que se vuelva a levantar y se vuelva a levantar. Necesitas una fe que no la apague el viento. Lo último que te quiero decir es que la fe que se levanta puede levantar a otros. La fe que se levanta puede levantar a otros. El Señor Jesús le dice a Pedro, cuando tú estés de regreso, cuando tú vuelvas a mí, confirmarás a tus hermanos. Pedro cayó y fue restaurado. Y después del derrumbe, él tuvo que predicar el primer día de la iglesia. Después de toda esta debacle que pasó, que todos arrancaron, cuando ya él regresa, el Señor le dice, ok, una vez vuelto, tú confirma a tus hermanos. Pedro, el que había fallado, predica el primer día de Pentecostés y 3,000 personas se convierten. Predica el segundo sermón y 5,000 más se convierten. Luego agarra a Juan y dice, Juanito, vamos a ir al templo, vamos a ir a orar, y van entrando y encuentran a un cojo de nacimiento y le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro había sido probado. ¿Y sabes qué? Dios usa tus heridas para sanar a otros. Lo que hoy te avergüenza, mañana puede ser el testimonio que fortalece a alguien más. Lo que hoy te hace doler puede transformarse en la herramienta que necesitas para cambiar tu mundo y acercarlo a Dios. No menosprecies tu proceso. No escondas tu proceso. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Tu historia puede encender la fe en otro corazón. Cuando Dios permite el zarandeo es para usarnos, para poder usarnos. Por eso no te puede derribar la prueba. Cuando Pedro negó a Jesús, estaba sentado junto a un fuego. Habían hecho un fuego y todos intentaban calentarse en la noche. Y le negó 3 veces. Cuando el gallo cantó, Jesús lo miró
Y esa mirada no fue de condena, no fue de reproche, fue de una intercesión cumplida, fue de compasión. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Estaban junto al fuego. Un tiempo después, luego de la resurrección, el Señor Jesús vuelve a encontrarlos junto a otro fuego. A orillas del mar de Galilea, el mar de Tiberias, en Juan capítulo 21, el Señor nos cuenta cómo se le aparece a sus discípulos que habían ido a pescar. Pedro y otros discípulos habían vuelto a hacer su antiguo oficio. ¿Le parece conocida la expresión? Tan fuerte fue la prueba. Negué al Señor, yo no sirvo para esto. Vamos a pescar mejor, si eso es lo que tenemos que hacer. Voy a volver a hacer lo que yo sé hacer, si para eso nomás sirvo. ¿Te suena conocida esa expresión? Pedro y otros discípulos se fueron a pescar porque antes habían sido pescadores. Y ahora habían perdido el propósito que Dios les había dado. Y volvieron a su oficio, a lo que conocían, a sus viejas costumbres. Pero se aparece el Señor. Se encuentra con ellos, los llama desde la orilla y les dice: ¿tienen algo para comer? Traigan pescadito del que están sacando. Y cuando Pedro escucha eso, Pedro, en medio de la barca, que se había sacado su ropa para trabajar, estaba descontento, estaba triste, estaba enrabiado, reconoce que es el Señor, se pone su ropa y se tiró al agua. Y nadó para llegar a la orilla. Y se encuentra con el Señor. El Señor les da de comer, se regocijan con Él. Y se da una nueva conversación entre Jesús y Pedro. La primera había sido: Pedro, Satanás los pidió para zarandearlos como a trigo, pero yo oré para que su fe no falte. Junto al fuego, Pedro negó al Señor. Y ahora el Señor había hecho fuego para asar el pescado que estaban comiendo. Y junto a ese fuego vuelven a conversar y el Señor le dice: ok, Pedrito, te voy a preguntar algo directamente. 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y el Señor no le hace estas preguntas para recordarle su fracaso, ni para decirle: ¿y cómo si me amáis entonces por qué me negaste? Cada vez que le pregunta, le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le pregunta 3 veces para recordarle su llamado, para volverlo a meter en el propósito. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Entonces, Señor, le pregunta una tercera vez: ¿me amas, Pedro? Y él se entristece y le dice: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. No te negué porque no te amo. Nuestras caídas no es porque no amemos al Señor, es porque no entendemos el propósito de la prueba. Y por eso nos caemos una y otra, una y otra, una y otra. Y seguimos sin entender. Y mientras nos demoremos en entender más, vamos a ser probados. Entonces, el Señor lo llama y le dice: ok, Pedro, yo te llamé. ¿Te acuerdas cuando te dije: ven en pos de mí y te voy a hacer pescador de hombres? ¿Te acuerdas, Pedro? Para eso te llamé, no para pescar aquí. Vas a tener que apacentar a mis ovejas. Ese es el propósito. La prueba te depura,
para que Dios te use y te reafirme, para que Él te llame. Pedro estaba junto a un fuego cuando negó al Señor, cuando falló. Pero Cristo el Señor restaura su vida, su fe, su identidad y su llamado junto a su fuego. Tu fe puede ser restaurada si te acercas al fuego de Dios. Cualquier otro fuego puede producir que lo niegues. Pero el fuego de Dios enciende la fe. Entonces no podemos nosotros dejar que cualquier cosa apague nuestra fe. A veces nos quedamos en la casa por cualquier problema, cualquier situación. No dejes de orar por cualquier problema que tengas. No niegues tu fe solo porque al mundo se le ocurrió vivir de otra manera, solo porque ellos viven de otra forma. Si tienes que quedar como el perno, como el tonto, no importa. Pero no niegues al Señor, no cedas ante la prueba, no pierdas esa fe, no dejes de acercarte a Él. Ese es el mejor momento para acercarnos al fuego de Dios, para que nuestra fe se vuelva a encender. Y no importa si te caíste, hoy es la oportunidad para volverte a levantar. Porque tener fe no es no caerse nunca. Tener fe es creer que Dios sigue trabajando, sigue obrando, aun cuando no entiendo lo que pasa. Quiero que te pongas en pie, por favor. El Señor Jesús no oró para que Pedro no fallara, sino para que su fe no decayera. Y quiero preguntarte, ¿tu fe a lo mejor está muy débil? Pero en la oración del Señor por ti es que tu fe no falte. Porque el que tiene fe, aunque esté en el suelo, se vuelve a levantar. El que se mantiene creyendo, aunque llore, sigue confiando. Y el que ama a Cristo, aunque sea zarandeado, solo termina siendo más fuerte. Quiero decirle lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta cuando el Señor venga. Y eso significa, hermanos, que perfeccionar algo significa pruebas. Pruebas. Errores en el camino. Cuando Tomás Alva Edison fue a inscribir la patente de la ampolleta, un hombre le dijo: a ver usted, hizo 1000 intentos y recién ahora al intento 1001 le resultó. 1000 intentos fallidos, 1000 errores y uno solo bueno. ¿Qué mérito tiene eso? Y él le dice: no te equivoques, estás viéndolo mal. Yo no tuve 1000 errores. Lo que descubrí fueron 1000 formas de cómo no se tiene que hacer algo. Cuando tú estás siendo probado, Dios te está mostrando qué cosas hay que hacer y cómo hay que hacerlo y para seguir avanzando. Y quizá la prueba te llevó a un estado que hoy día estés muy cansado, muy cansada espiritualmente. A lo mejor oraste y no viste la respuesta. Pero hoy día quiero que escuches la voz del Señor que dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Deja que el Señor renueve tu confianza. Deja que el Señor renueve tu fe. Deja que Él encienda esa pasión en el fuego de Dios en tu interior. Así que cierra tus ojos, levanta tu rostro al cielo y dile: Señor, no permitas que mi fe decaiga. Aún en medio de la zaranda yo voy a creer en ti. Aún en medio del problema voy a creer en ti. Aún en medio de la aflicción, afirma mis pasos. No quiero fallarte. No quiero fallarte más. Ayúdame, Señor. Levanta mi corazón. Fortaléceme. Y quizás tú te has enfrentado mucho tiempo a las pruebas de manera natural. Pero lo que hoy vimos en la palabra es que tenemos a una persona a nuestro lado, a la persona de Cristo, el Señor Jesucristo, intercediendo. Que tu fe no falte.
Y así como Él ora por nosotros, yo quiero orar por ti. Si tú sientes que tu fe está muy débil, hoy día llegaste, no sabes cómo, solamente hiciste el intento y pudiste llegar. Y muchas otras veces te quedaste en casa debilitado por los problemas y las situaciones. Bueno, hoy es el momento en que pases al altar para que Dios renueve tu fe. ¿Cuántos creen que Dios puede renovar? ¿Cuántos se quieren ir a su casa fortalecidos? Entonces yo quiero orar por ti. Por favor, rápidamente pasen al altar todos aquellos que necesiten fortaleza del Señor. Todos aquellos que han sentido que su fe estuvo muy flaca, que su fe se debilitó, que las cosas del mundo les resultan demasiado atractivas y hacen que su fe se vaya diluyendo. Así que vamos a orar. Por favor, un poquito más adelante, a esta línea. Hagan una línea aquí en eso. Ahí podemos pasar tanto delante como detrás de ustedes. Y vamos a orar. Pero recuerde lo siguiente. La prueba es inevitable. Es necesario que vengan tropiezos. Es necesario. No puede haber una vida cristiana sin perfeccionamiento. Y el perfeccionamiento viene de la mano de la prueba. Dice la Biblia que es necesario que vengan estos tropiezos, ¿verdad? Muchos de ustedes me han dicho, pastora, ¿por qué me viene un proceso? ¿Por qué después que termino ese viene otro proceso? ¿Se ha dado cuenta que cuando viene un problema vienen todos juntos? Yo me acuerdo que cuando mi esposo estaba a punto de morir y salió de esa prueba, yo respiré y fue como, uy, Señor, ya pasó lo peor. Pero en ese mismo instante me dicen que al mes después tenía tuberculosis. Otro proceso de vida o muerte. Y mi hijo me decía, mamá, ¿por qué? Yo me acuerdo perfecto cuando nos decía, el pastor estaba muy débil en la cama y el Renato me decía, mamá, ¿por qué? Si el Señor lo rescató de la vida, o sea, de las sombras de muerte, porque ahora tiene tuberculosis, se puede morir nuevamente en un mismo año, 2 pruebas de muerte. Sí. Pero no estaríamos hoy de aquí enseñándole este proceso de la prueba. Y lo único, y lo digo con convicción, es que lo único que nos fortaleció, porque lloramos, nos sentíamos leprosos me sentía. Estuvimos que estar encerrados 1 año. Yo le decía, Señor, ¿por qué? Uno se empieza a cuestionar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Tengo que orar más? Pero a veces estás haciendo todo bien. Estás viniendo a la iglesia, estás siendo obediente a su palabra, y igual viene la prueba. Y déjame decirte que no es que estés haciendo todo mal. El Señor algo te está enseñando, está fortaleciendo tu carácter, está haciendo de ti la mujer y el hombre que quiere que tú seas. Es necesario esa prueba, es necesario esa enfermedad, es necesario ese proceso. No vas a ser la misma, no vas a ser el mismo. Tus hijos no serán los mismos. Yo me acuerdo que en todos los procesos, mi amor, nos hemos tirado de guata al suelo. Esa es la forma como peleamos los procesos. Y venimos igual al servir al Señor. Pero ahí estamos guerreando, Señor, no entendemos, pero sabemos que tú nos vas a sacar. No sabemos por qué estamos pasando esto, pero tú nos vas a librar. Y eso me hace tener más fuerza para seguir avanzando, más fuerza para seguir orando. Por eso es que cuando me paro aquí le digo, pisa Satanás, como una guerrera, como un guerrero. No canta así suavecito, no. Porque si usted pudiera ver a los demonios que están atormentándolo, si usted pudiera ver el reino de las tinieblas que quiere quitarle a sus hijos, créame que usted se pondría la coraza, la armadura de la fe, y usted sería una guerrera, un guerrero invencible. Así que déjame decirte que ese proceso no te va a matar, ese proceso no te va a destruir, esa prueba financiera que estás viviendo no te va a destruir. Esa enfermedad no se hizo para matarte. Vas a glorificar a Cristo en ese proceso. Espíritu Santo, Espíritu Santo, levante sus manos, vamos a orar por los valientes que han pasado esta mañana aquí. Señor. Vamos a orar. Quiero que ustedes, los que pasaron adelante, y también el resto de la iglesia, repitamos una oración antes. Y repita conmigo esta oración. Diga, Señor,
entiendo que tu voluntad es perfecta. Y aunque yo no comprenda el proceso, sé que no me dejas sola o solo en medio del proceso. Por eso, Señor, pasé adelante hoy, porque necesito fortaleza y sé que toda mi fuerza proviene de ti. Oh Señor, en el nombre de Jesús, creo, Señor, que hoy saldré de aquí. Porque importa que no crezca, mi placer está, y mi placer está. Yo no soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera está, y yo camino con la certeza. ¿Cuántos tienen esa seguridad?